El presente trabajo trata de la optimización de costos financieros en la refinería de La Pampilla. Básicamente es un proyecto del Departamento de Tesorería motivado por el informe de clasificación de equilibrio. A marzo de 2018 se observa una disminución de los indicadores de cobertura. Entonces, por lo que la Gerencia de Finanzas ha solicitado al Departamento de Tesorería mejorar el ratio de cobertura. Para ello, el Departamento de Tesorería indicó que podría mejorar estos ratios a través de una reducción de los costos financieros, para lo cual necesitaría hacer una estimación de las recaudaciones y en base a ello programar las obligaciones que se tenga, procurando mantener siempre un mínimo costo financiero y mínimo costo transaccional. Bien, para ello se tendrá que tomar en consideración variables de decisión, restricciones, coeficientes y una función objetivo, la cual se presenta, o digamos, que esto forma parte de un modelo del cual se mostrará a continuación. Acabamos de ver cuál es el problema. Ahora voy a mostrarles las series seleccionadas y explicarles el por qué se han seleccionado estas series. Bien. Lo que se quiere inicialmente es proyectar las recaudaciones por banco. En nuestro caso, bueno, acá está el problema. En nuestro caso, lo que queremos hacer es proyectar o predecir las recaudaciones de estos 4 bancos, que son los principales de la tesorería de la refinería de La Pampilla. Tenemos las recaudaciones del BBVA, del BCP, del Bank of America y del Citibank. Ahora, hay un detalle. El análisis de las series se está haciendo no en valores, sino en tasas de crecimiento interanual. ¿Y esto se hace por qué? Para evitar problemas de estacionalidad al momento de comparar. Bien, ahora, la estrategia para poder predecir las recaudaciones, o más precisamente para poder predecir la tasa de crecimiento interanual de las recaudaciones, es asociarla a la dinámica del PBI o dinámica sectorial. Por ejemplo, podría decirse que la tasa de crecimiento de las recaudaciones del BBVA podría ser explicada por la tasa de crecimiento del sector agropecuario. Sin embargo, no sabemos mucho o no sabemos qué clientes exactamente están detrás, por lo que tenemos que buscar evidencia cuantitativa. Eso significa que tendríamos que probar que hay una correlación entre la tasa de crecimiento de las recaudaciones de estos 4 bancos con la tasa de crecimiento del PBI sectorial de alguno de estos sectores, ¿no? Por ejemplo, pesca, minería, hidrocarburos, construcción, comercio, etcétera, etcétera. Adicionalmente, también se probará si hay correlación con la tasa de crecimiento del saldo de deuda. En este caso es el saldo de deuda de las empresas, este es saldo de deuda por motivo de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué se tomaron estas variables? Básicamente es por la hipótesis del consumo. La hipótesis de consumo te dice que por más que los ingresos caigan, tú puedes mantener el ritmo de consumo a través de la deuda. En español, quiere decir que las recaudaciones podrían mantenerse a pesar, a ver, supongamos que las recaudaciones del BBVA están asociadas al sector agropecuario, pero en la data podría evidenciarse que las recaudaciones del BBVA se mantienen o mantienen cierta tasa de crecimiento cuando el sector agropecuario está cayendo. En esos casos, para poder explicar ese fenómeno tendríamos que acudir al endeudamiento. Entonces, digamos que para poder cerrar el análisis deberíamos considerar no solamente la tasa de crecimiento del PBI sectorial, sino también la tasa de crecimiento del saldo de deuda. Entonces, pero bueno,
Eso es solo una hipótesis, y esta hipótesis la tendremos que contrastar o probar con el análisis de correlación. Bien, acá podemos observar las variables. En este caso hemos realizado unas pruebas de un análisis de correlación de las recaudaciones o la tasa de crecimiento de recaudaciones con la tasa de crecimiento de los diferentes sectores, manufactura, construcción, comercio, etcétera, etcétera. Esos son muchos datos, en realidad no nos interesa toda la matriz, simplemente nos interesa analizar estas cuatro, que son los cuatro bancos, la recaudación de los cuatro bancos. Y no nos interesa tampoco esta parte porque estaríamos analizando la correlación que existe entre la recaudación de un banco con otro banco. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la relación que existe entre los PBI sectoriales. Entonces, solamente tomamos esto que está, esta parte de acá. ¿Cómo llegamos a este cuadro, a esta matriz, a este análisis de correlación? Simplemente tomamos toda la masa de variables que escogimos, o en realidad con una hipótesis gruesa de la hipótesis de consumo, y dejamos que la misma data nos diga, o nos dé indicios de correlación, ¿no? Para ello agarramos, seleccionamos un coeficiente de correlación, análisis de datos. Nos va a preguntar qué variables deseas correlacionar o probar que tiene correlación. Escogemos todas estas variables. Le decimos que tiene rótulos, o sea que tiene cabecera, rótulos en la primera fila. Le damos a aceptar y automáticamente nos brinda una matriz de correlaciones. Bien, esto para ayudarnos con el análisis lo que hacemos es básicamente pasar toda la matriz a valores absolutos y aplicarle un formato condicional, ¿no? Entonces, veamos este formato. ¿Y qué nos damos cuenta? Podemos observar que estas cuatro variables, estas cuatro tasas de crecimiento de las recaudaciones, presentan una moderada correlación con la tasa de crecimiento del PBI de determinados sectores. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de recaudación del BBVA tiene una correlación de 49% con el sector construcción. Y si se tomase su valor rezagado, podremos observar hasta un 77% de correlación con la tasa de crecimiento del sector construcción. Bien, rápidamente podemos ver aquí que los colores nos pueden dar indicio de cuál podría ser la correlación sectorial y recaudación. Tomamos aquellos que tengan un color más fuerte, ¿no? Un porcentaje de correlación más alto, y empezamos a probar nuestros modelos. En este caso yo ya había seleccionado las series que presentan una mayor correlación. Tenemos el BBVA, la tasa de crecimiento de recaudación del BBVA tiene una modesta correlación, bueno, moderada correlación con la tasa de crecimiento del sector construcción, así como el saldo de la deuda, así como la tasa de crecimiento del saldo de deuda por motivo de consumo. Para un análisis más profundo, aplicamos en análisis de datos regresión. Le pedimos, nos va a preguntar cuál es nuestra variable dependiente. Seleccionamos la tasa de crecimiento de la recaudación del BBVA y como variables independientes la tasa de crecimiento de construcción y la tasa de crecimiento del saldo de deuda. Le decimos que sí, que queremos ver los residuos. Gráfico, curva de regresión ajustada. Decimos que la constante es igual a 0 porque estamos trabajando con tasa de crecimiento. Indicamos que estamos agarrando rótulos y con un nivel de confianza de 95%. Le damos a aceptar y a continuación obtenemos varios indicadores. Obtenemos el coeficiente de correlación. En este caso podemos observar coeficiente de correlación de 80%.
un coeficiente de correlación múltiple de 80%. Eso quiere decir que el modelo puede explicar hasta el 80% de variables observadas. Adicionalmente, vemos los coeficientes, vemos que estos coeficientes son significativos, veamos, tiene una probabilidad muy pequeña, un p-valor muy pequeño. Esto significa que existe muy poca probabilidad, o mejor dicho, se rechaza la hipótesis nula que estos coeficientes sean iguales a 0. ¿Qué quiere decir? Que estos coeficientes son significativos. Adicionalmente también podemos ver el valor crítico del estadístico F. Digamos que esto es un indicador de significancia conjunta y podemos ver que es muy pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que las variables que hemos seleccionado son las correctas, explican. No tenemos variables de más, no hemos seleccionado variables que digamos no deberían ir en el modelo. Bien, esto mismo se ha hecho para las 4 series, las 4 recaudaciones de los 4 bancos, como pueden ver acá a continuación, seleccionando diferentes series, y al final obteniéndose buenas correlaciones, buenos coeficientes de correlación, pero en algunos casos, por ejemplo, ¿no? En el segundo modelo, vamos a ver coeficientes no significativos, pero igual eso, un rezago, se pudo solucionar más adelante. Al final obtenemos nuestras proyecciones, obtenemos la proyección de la recaudación. Este es el modelo, esas son las series modelo, y estas son las recaudaciones históricas. Entonces podemos ver que el modelo nos ayuda a predecir cuáles serían las recaudaciones en el mes de junio. Bien, una vez que tenemos las recaudaciones del mes de junio, gracias a la data histórica y gracias a que hemos correlacionado con la tasa de crecimiento del PBI rezagado, tasa de crecimiento de PBI sectorial rezagado, esto ya es un insumo para poder optimizar nuestros gastos financieros. Pero acordarse que para optimizar los gastos financieros no solamente nos basta con las recaudaciones estimadas en el siguiente periodo, sino además también las obligaciones estimadas para el siguiente periodo. Pero igual la metodología es la misma. Se tienen las 4 obligaciones estimadas para el siguiente periodo, las 4 recaudaciones estimadas para el siguiente periodo, y eso nos sirve como insumo para plantear nuestro modelo de optimización. Podemos observar que las recaudaciones estimadas son los recursos disponibles para el siguiente periodo, y aquí podemos observar que estas son las obligaciones estimadas para el siguiente periodo. Bien, estas son nuestras restricciones. Ahora, el problema es, o digamos, tenemos que solucionar un problema. ¿Cómo cumplir con estas obligaciones? Está en la parte inferior, disponiendo de estos recursos. A simple vista podemos observar que estas obligaciones ascienden a 6.3 millones, mientras que las recaudaciones tan solo llegan a 4.8 millones. Bien. Para poder cumplir con esas obligaciones tendremos que recurrir a deuda. Pero hay un detalle. Y además tendremos que hacer varias transferencias. Podemos observar aquí abajo que existen unos costos transaccionales por mover de banco a banco. Por ejemplo, por mover del BBVA al Citibank 1.2 millones existe un costo transaccional de 0.05% del importe que se transfiera. Adicionalmente también existe un costo de financiamiento. Para poder yo cumplir con 1.8 millones de obligación, no me alcanzaría los 800.000 que tengo aquí, así que tendré que tomar un financiamiento de 900.000. Bien, estos son las variables de decisión. Como yo llego a mi costo óptimo y costo mínimo, aplico el solver, aquí ya están planteadas las restricciones, le digo resolver y encuentra que se puede llevar a cabo o se puede cumplir con las obligaciones al mínimo costo financiero, manteniendo un costo financiero de tan solo 9.927
soles y con esta combinación de transferencias y esta combinación de financiamiento.